Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con el curso de fisiología y vamos a empezar hablando ya sobre cómo es que se genera ese impulso dentro el, dentro del corazón. Cómo es que ese impulso se genera a través de la transmisión eléctrica del corazón dentro del sistema de conducción propio del corazón. Y pues vamos a hablar sobre electrofisiología cardíaca. La electrofisiología cardíaca es muy importante porque nos va a ayudar a entender los fenómenos eléctricos que transcurren dentro del corazón y cómo es que se transmite esa electricidad por dentro del corazón. Y pues tenemos que recordar un poco algo de lo que ya vimos la semana pasada, y es precisamente sobre el sistema de conducción del corazón, en el cual empezamos hablando sobre el nódulo el nódulo sinusal, también llamado nódulo de Keyflack, que va a mandar la señal por medio de las vías internodales, que de todos modos vamos a hacer un repaso general de eso, que son tres: una anterior, una media y una posterior, y llegan hacia el nódulo auriculoventricular o de Tawara. A través de el haz de His se manda la señal por medio del tabique interventricular, y luego se divide en el sistema de Purkinje, que va a llegar la señal eléctrica hacia las paredes ventriculares. Pues muy bien, hay datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta ahorita al iniciar a estudiar la electrofisiología cardíaca. Número 1, los latidos del corazón. Más o menos hablamos de 100,000 latidos que hace el corazón al día. 100,000 contracciones que tienen que haber, o más de 3 millones de veces durante nuestra vida. 3,000 millones de veces durante todo el transcurso de nuestra vida. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, aunque no estemos conscientes de nuestra existencia, por decirlo de esta forma, pues el corazón está generando un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico hace que el corazón siga latiendo. Nosotros no somos conscientes de que nuestro corazón está latiendo. No decimos ahorita va a latir, ahorita no va a latir, late, no late, late, no late. Porque es una función autonómica. Y entonces se ve como una función automática del corazón. Por ejemplo, incluso en los pacientes que tienen muerte cerebral, aún conservan esa función autonómica del corazón. Por eso es que se hace una clara distinción entre la muerte clínica y la muerte cerebral. Cuando un paciente tiene muerte cerebral, por ejemplo, significa que su nivel superior de conciencia ya no está presente. Sin embargo, sí se puede conservar las funciones autonómicas básicas, como el latido cardíaco, porque el propio corazón tiene su propio sistema de control que va a generar ese impulso eléctrico. Así que esa es una de las razones por las cuales los pacientes con muerte cerebral pueden ser donantes de órganos, porque el corazón y todas las demás funciones básicas que no requieren de la interacción de un sistema de control superior van a estar conservadas. Nuevamente, tenemos que hablar de un poco de los componentes del sistema de conducción del corazón, y vamos a ir desplegando cada una de ellas poco a poco. Vamos a empezar hablando del nódulo sinusal, en el cual nos vamos a recordar que este nódulo sinusal va a estar más o menos justo por debajo y un poquito al lado de donde entra la vena cava superior a la aurícula derecha. Va a ser una banda elipsoidea, aplanada y pequeña, de músculo cardíaco especializado. No es neurona, no son neuronas, no son fibras nerviosas, son parte de ese músculo cardíaco especializado que es el sistema de conducción. Mide más o menos unos 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Es muy pequeño. Va a estar localizado en esa pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Si nosotros diseccionamos el corazón, un poquito por debajo y al lado de donde se entra la vena cava superior, ahí va a estar el nódulo sinusal. Vamos a ver que el nódulo sinusal tiene una característica que es la autoexcitación. ¿Cómo es que puede ser esa, o qué es la autoexcitación? Es la capacidad de producir descargas y contracciones rítmicas automáticas, lo que les decía, que el corazón puede generar su propio impulso eléctrico sin necesidad de recibir un impulso externo.
Y entonces, ¿qué va a suceder? El nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia de latido de todo el corazón, porque tiene esa capacidad de que él mismo genera sus corrientes eléctricas. Él toma el mando, es como el capitán del sistema de conducción del corazón. Aunque él no reciba órdenes directas del cerebro o del sistema nervioso, puede seguir generando su propio, sus propias despolarizaciones, y esas despolarizaciones producir un potencial de acción, y ese potencial de acción generar la contracción de todo el músculo cardíaco a través de la transmisión de esa señal por todo el sistema de conducción. Vemos que tiene que haber un mecanismo que genere esa ritmicidad del nódulo sinusal. ¿Cómo se logra esa ritmicidad? Número uno, vamos a ver que hay dos diferencias importantes. Aun y cuando el músculo cardíaco es parte, o el nódulo sinusal está formado por músculo cardíaco, solo que un músculo cardíaco especial, el valor de reposo de la membrana va a ser diferente. El músculo cardíaco va a estar más o menos entre los menos 85 a los menos 90 milivoltios, mientras que el nódulo sinusal está en menos 55 a menos 60. Es más positivo a comparación de las fibras del músculo cardíaco como tal. ¿Y a qué se debe esa diferencia del potencial de membrana en reposo? Resulta que el sodio y el calcio son naturalmente permeables, o la membrana es naturalmente permeable a estos electrolitos, a estos iones, y por lo tanto pueden entrar y salir de la membrana fácilmente. Recordémonos que el sodio es extracelular, mientras que el sodio es extracelular y el calcio también es extracelular. Son iones positivos. Estos iones, al entrar a la membrana celular, positivizan el lado interno, y eso disminuye el potencial de membrana en reposo. Lo hace más positivo. Lo lleva desde ese menos 90 hasta el más 60. Estamos hablando de casi 30 milivoltios de diferencia. Y eso es gracias solo a que el sodio y el calcio tienen mucho más fácil la entrada hacia el interior de las células que conforman el nódulo sinusal. ¿Qué va a pasar con esto? Pues gracias a esto, pues los canales iónicos que van a formar parte del proceso de despolarización y de repolarización de la membrana van a estar presentes. Recordamos cuáles son. Pues los canales rápidos de sodio, los canales lentos de calcio y los canales de potasio. Esto es con respecto al nódulo sinusal. Por demás, vamos a ver que van a estar las vías internodulares. ¿Por qué internodulares? Porque están entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Las vías internodulares son importantes porque van a conectar los dos nódulos. Van a conectar no solo los nódulos, no solo van a llevar la información desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular, sino que también van a conectarse directamente a las fibras musculares de las aurículas, porque estas vías internodulares van a ser las encargadas de llevar todo ese potencial de acción hacia las fibras musculares para producir un potencial de acción y, por lo tanto, una contracción del músculo auricular. Viaja el impulso eléctrico a través de la fibra muscular. Ahí puse nervioso, pero es impulso eléctrico. Y la velocidad de conducción en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0.3 metros por segundo. Es una velocidad relativamente rápida a comparación de otras vías, ¿verdad? El nódulo auriculoventricular, que va a estar localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente por detrás de la válvula tricúspide. Resulta que una vez que ha llegado el impulso, se ha generado el impulso en el nódulo sinusal, ese impulso viaja por las tres vías internodulares, anterior, posterior y media, y se llega a alojar al nódulo auriculoventricular. Una vez ha llegado al nódulo auriculoventricular, desde ahí se genera la información para que las vías ventriculares lleven la información a todo el músculo cardíaco que conforma el ventrículo. Pero el impulso que viaja a través de las vías internodulares, recordemos que va a una velocidad de 0.3 metros por segundo. Y entonces, ¿qué resulta? Se genera el impulso en el nódulo sinusal,
y se retrasa la llegada de la información desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 0.03 segundos, gracias a la velocidad de transmisión de las fibras nerviosas. ¿Por qué es tan importante ese retraso? Es muy importante ese retraso dentro de la fisiología cardíaca, porque si nos recordamos el ciclo cardíaco, primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Si se contrajeran los ventrículos y las aurículas al mismo tiempo, la función de las aurículas como bomba de cebado no se daría. Y entonces los ventrículos quedarían parcialmente llenos y eso haría que el latido cardíaco no fuera eficiente, y al no ser eficiente no se bombearía la sangre suficiente a través de los sistemas arteriales y venosos del cuerpo, y entonces los tejidos tendrían daño tisular porque no llegaría oxígeno, no llegarían los nutrientes que son tan necesarios para el metabolismo de cada uno de los tejidos. Y entonces nos damos cuenta que a pesar de que es un poco de tiempo, el retraso que sucede, ese tiempo nos da una gran aporte a la homeostasis del cuerpo en general. Además, una vez ha llegado hacia el nódulo auriculoventricular, hacia el nódulo de Tawara, se ha retrasado 0.03 segundos, pero todavía el nódulo auriculoventricular se tarda otros 0.09 segundos en mandar la información, o sea, la recibe y todavía antes de volver a mandar ese mensaje, se lo queda 0.09 segundos más antes de mandar la información a través del haz de His hacia los haces auriculoventriculares. El retraso total entonces va a ser aproximadamente de 0.13 segundos. Es una décima de segundo lo que se atrasa, que es muy importante para mantener como les digo, esa homeostasis y esa funcionalidad del ciclo cardíaco como tal. Sin esa funcionalidad del ciclo cardíaco perderíamos todo el control eléctrico del corazón y el control de la función del corazón como bomba. Finalmente, el retraso total hacia el músculo, porque recordemos que pasa toda la información a través de la CEGIS, se lleva esa información desde el nódulo auriculoventricular y hasta que no se ha estimulado a todo el músculo cardíaco, no se produce la contracción, porque trabajan como un sin sitio. Y entonces, ¿qué sucede? Si no se genera una despolarización completa de todo el músculo ventricular, no se produce la contracción. Por lo tanto, el retraso desde el inicio del potencial de acción en el nódulo sinusal hasta la llegada o hasta la estimulación de todo el músculo ventricular, hay un retraso de la señal de más o menos 0.16 segundos para que el músculo ventricular se termine contrayendo. El sistema de Purkinje, que es muy importante porque recibe las fibras nerviosas, las fibras del sistema de conducción que van a llevar la electricidad o el impulso eléctrico a través de la pared ventricular. Y entonces, ¿qué sucede? Estas fibras son mucho más rápidas a comparación de las auriculares, porque las aurículas se contraen antes y reciben la información mucho más antes de lo que lo recibe el nódulo auriculoventricular. Y entonces el sistema de Purkinje, aparte de que es como el último eslabón del sistema, debe hacerlo rápido. ¿Para qué? Para que esa rapidez haga que todo el músculo se estimule en los 0.03 segundos que nos quedan para la contracción. Y entonces el potencial de acción aquí se puede transmitir a una velocidad tan rápida como lo es 4 metros por segundo. Entonces las fibras de Purkinje van a salir desde la punta, desde el vértice del corazón hacia toda la extensión, a todo el espesor de las paredes ventriculares. Marcapasos. ¿Por qué no tenemos que hablar de marcapasos? Resulta que, pues sí, el nódulo sinusal normalmente es el marcapasos natural del corazón. Es quien toma la batuta en la estimulación eléctrica del sistema de conducción del corazón.
Sin embargo, por ejemplo, el nódulo auriculoventricular también tiene la capacidad de la autoexcitabilidad, de autoexcitarse y de generar sus propios impulsos eléctricos. Solo que aquí lo hace más o menos de 40 a 60 veces por minuto. Y las fibras de Purkinje, que también, si nos dimos cuenta, son haces de estas fibras especializadas de conducción, que son muy rápidas y que son muy eficientes, y resulta que estas fibras también tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos propios, solo que tampoco lo hacen a una frecuencia muy alta, sino que lo pueden hacer entre 15 y 40 veces por minuto, mientras que en el nódulo sinusal lo hace de una manera mucho más fisiológica, que son de 70 a 80 veces por minuto, que es el latido normal cardíaco, para mantener pues una distribución del volumen sanguíneo, una distribución de los nutrientes hacia todos los tejidos, y que todos los tejidos, de que todas las fibras tisulares reciban pues los nutrientes que necesitan desde la sangre. ¿Por qué entonces es el nódulo sinusal? Pues básicamente estamos hablando de que el nódulo sinusal va a tomar ese control porque es el que más veces se va a estimular. Es el que más frecuencia genera de la frecuencia cardíaca. Además que es el primero en estar al alcance de las fibras que van a estimular directamente al nódulo sinusal. Básico. El nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Nódulo sinusal de 70 a 80. Nódulo auriculoventricular de 40 a 60. Y el sistema de Purkinje de 15 a 30, ¿verdad? Vamos a ver que en algún momento pueden surgir marcapasos ectópicos. Ectópico significa fuera de lugar. Entonces, un marcapaso ectópico va a ser cualquier parte del corazón que genera impulsos eléctricos y que toma el lugar del nódulo sinusal. ¿En base a qué sucede esta transmisión de mando, o cómo es que estos marcapasos toman el control del sistema de conducción del corazón? Pues puede ser por varias razones, pero la principal es por bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco. Ya nos dimos cuenta que el nódulo sinusal puede transmitir o transmite a través de las fibras internodulares, de los haces internodulares, manda la información eléctrica hacia el nódulo auriculoventricular. Pero ¿qué sucede si hay un bloqueo de los haces internodulares, de las fibras internodulares, que no permitan que llegue la información desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular? Se corta el cable, entonces no hay transmisión eléctrica. Y al no haber transmisión eléctrica, volvemos a darnos cuenta. El nódulo auriculoventricular tiene la capacidad de autoexcitabilidad. Se puede estimular el mismo y entonces empiezan a haber contracciones. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces las contracciones van a ser asincrónicas, no van a estar sincronizadas, y puede haber un desfase en el ciclo cardíaco, y cualquier desfase en cualquiera de los procesos fisiológicos conllevará definitivamente a que el paciente experimente primero una enfermedad, un daño, y finalmente puede desencadenar incluso la muerte. Si el flujo del corazón se mantiene constante y la forma en la que viaja la sangre a través del sistema cardíaco, a través del sistema circulatorio, es de una forma adecuada, pues no hay problema. Pero si empieza a haber un flujo turbulento por la sincronicidad de los latidos auricular y ventricular, se pueden formar incluso hasta coágulos o trombos, y eso generar trombosis a distancia. Es muy peligroso. Entonces, incluso uno de estos coágulos puede formarse, irse a través de una de las arterias, la aorta, viajar y llegar hasta un punto en el que sea este coágulo lo suficientemente grande para tapar una arteria y provocar un infarto de algún tejido. Normalmente pueden ser riñones, hígado, cerebro, ojo. Cualquiera de los órganos puede realmente recibir uno de estos trombos, y es muy peligroso porque al cortarse el suministro de oxígeno, pues sabemos que somos seres
que dependemos de un metabolismo netamente aeróbico y entonces no podremos nosotros sobrevivir después de romper ese punto de equilibrio. Vamos a platicar un poco entonces sobre la electrocardiografía, porque ya vimos que hay todo un impulso eléctrico que se genera desde el nódulo auriculoventricular y desde el nódulo sinusal y que se debe transmitir hacia todo el corazón. Pues, ¿cómo le hacemos nosotros entonces para evaluar si todo está bien con el sistema de conducción eléctrico del corazón? Pues utilizamos esta máquina que nosotros conocemos como el electrocardiograma y vamos a hacer una gráfica electro de electricidad, cardio, corazón y grama, que es dibujo o se me fue la palabra que iba a utilizar en este momento. Grama, que significa una graficación, que es hacer una gráfica sobre esto. Entonces, es una gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Eso es el electrocardiograma. ¿Y cómo va a estar formado el electrocardiograma? Pues básicamente nos vamos a dar cuenta que tiene unos picos y unas curvas. Vamos a darnos cuenta que hay como una línea de base. A eso le vamos a llamar la línea isoeléctrica. Es como la forma, el punto de referencia. Vamos a darnos cuenta que tenemos una onda P, todo lo que sea en forma curva, le vamos a llamar onda. Después vamos a tener una onda Q, una onda R y una onda S. Y finalmente tenemos una onda T y una onda U. Y cada uno de estos picos tiene una relación muy importante con uno de los procesos eléctricos del corazón que se genera y que se van a registrar. Pues el electrocardiograma es un evento muy complejo porque el electrocardiograma depende de la actividad eléctrica del corazón y la actividad eléctrica del corazón medida en diferentes puntos del corazón. El electrocardiograma se pone por sobre el pecho del paciente, es un examen no invasivo y que no va a generar dolor ni estrés para el paciente, pero que tiene que ser adecuadamente colocado para poderse encontrar. Ustedes van a poder ver que hay electrocardiogramas de 3, de 6, de 12 de derivaciones. Hay muchas derivaciones. Hay las derivaciones precordiales, que son muy importantes para el diagnóstico de las enfermedades eléctricas del corazón. O también, por ejemplo, las derivaciones bipolares, que son muy importantes para determinar eje, para determinar forma y situación del corazón. Pues bien, vamos a darnos cuenta que al momento de leer este electrocardiograma o de ver, porque no solamente es de ver el electrocardiograma y decir, ah, sí, tiene todo, sino que estas ondas nos pueden dar mucha información. ¿Qué está pasando con la transmisión eléctrica? No podemos ver aquí forma como tal. Nos puede dar en algún momento darnos datos como el que el corazón, alguna cámara del corazón está más grande por los potenciales eléctricos que se están generando, pero no nos va a dar un diagnóstico de forma. Sí nos va a dar un diagnóstico de función eléctrica. Entonces, cada una de estas ondas, como les decía, corresponde a un evento o a una situación importante de los eventos eléctricos del corazón. Empecemos hablando sobre la onda P. Cuando hablamos de la onda P, nos vamos a dar cuenta que es el primer paso que se genera al momento de estimular eléctricamente el corazón. Esta línea, la línea que está antes de P, esta línea isoeléctrica, que es la línea base, a esto es nuestro potencial de membrana en reposo. Una vez llega un estímulo eléctrico, empieza a subir este potencial y se forma la onda P. ¿A qué o qué significa la onda P? Significa la despolarización del nódulo del nódulo sinusal, que es quien va a dar el inicio del latido cardíaco. ¿Por qué? Porque es el marcapasos
es el marcapasos natural del corazón. Cuando se hace una interpretación de un electrocardiograma, pues generalmente quienes deben hacer estas interpretaciones, porque son quienes están mejor capacitados para esto, debe ser un médico con especialidad en medicina interna o un cardiólogo. De hecho, incluso hay una subespecialidad en una subespecialidad en cardiología que es la electrofisiología cardíaca, que estas personas pues pueden interpretar mucho mejor estos exámenes porque a esto es a lo que se dedican. Pero bien, ¿qué sucede? Las personas, o incluso los médicos generales como su servidor, cuando vemos un electrocardiograma, una de las primeras partes en las que nos fijamos es en si existe onda P. ¿Por qué? Porque al verificar si existe una onda P, estamos seguros de que el ritmo es sinusal. ¿Qué significa eso? Que donde se está generando el latido cardíaco es en el nódulo sinusal. Es uno de los criterios para determinar que sea el nódulo sinusal el que está llevando el control eléctrico del corazón. Muy bien, recordémonos que esa estimulación no va a ser prolongada, sino que va a ser por un tiempo determinado. Formamos la onda P. Luego, el viaje de esta señal va a corresponder a la siguiente línea, isoeléctrica. Y vamos a encontrar algo que nosotros llamamos el complejo QRS. ¿Por qué complejo QRS? Porque aquí vamos a incluir a la onda Q, a la onda R y a la onda S. ¿Y a qué se va a referir el complejo QRS o intervalo QRS? Se va a referir a la transmisión de la señal hacia el nódulo auriculoventricular y la contracción correspondiente de los ventrículos. Cada una de estas ondas va a reflejar la contracción de un segmento del corazón, de los ventrículos, y finalmente vamos a terminar con un segmento ST. Cuando hablamos del segmento ST, hablamos del espacio que transcurre entre S y el inicio de la siguiente curva, que va a ser la onda T. Esto es muy importante. Este pequeño pedacito de trazo es muy importante porque nos habla sobre la repolarización de los ventrículos, de cómo estos ventrículos vuelven a su estado basal. Y por ejemplo, cuando hablamos de infarto agudo del miocardio o cualquiera de las enfermedades isquémicas del corazón, como la angina de pecho, pues hablamos o se habla de si hay elevación del segmento ST, por ejemplo. Porque si hay elevación del segmento ST, o sea, ese espacio se hace mucho más largo, significa que el corazón ha tenido eventos isquémicos y que una parte de los ventrículos no está funcionando adecuadamente. Y es un signo de infarto, de lesión isquémica en el corazón. Finalmente, encontramos la onda T, que la onda T va a ser esa fase de meseta dentro del corazón en el que no se puede generar un nuevo estímulo. Y finalmente tenemos una onda U, que la onda U va a significar la repolarización de las fibras de Purkinje. Porque estas fibras, una vez se han despolarizado, necesitan repolarizarse para poder estar listas para recibir un nuevo estímulo eléctrico. Y finalmente volvemos a empezar. Aquí podríamos tener nuevamente, terminamos nuestra onda U, otra onda P, después tendríamos un complejo QRS y vamos otra vez. Por eso se dice que nuestra vida es un cúmulo de subidas y bajadas, gracias a nuestro electrocardiograma. Pues para interpretar un electrocardiograma no basta con un video de 5 segundos, así que, pero necesitamos que ustedes entiendan esta situación. Probablemente más adelante vayamos a hablar un poquito más a detenimiento de esto, ¿está bien? Muy bien. Pues a pesar de que el sistema de conducción del corazón a través del nódulo sinusal tiene la capacidad de generar el latido cardíaco, pues el corazón también tiene un control nervioso, o sea, el sistema nervioso ejerce ese rol de
seguimiento, ese rol de control, manteniendo siempre fibras nerviosas que llegan al nódulo sinusal, que lo pueden estimular o bloquear conforme a las necesidades del cuerpo para aumentar o acelerar o enlentecer el corazón. ¿Y cuáles van a ser esos controles nerviosos? Nos vamos a dar cuenta que tendremos dos controles, un control simpático y un control parasimpático. El control simpático va a estar controlado por las fibras que liberan noradrenalina. Estas lo que van a hacer es que van a acelerar el ritmo de la liberación del potencial de acción, el ritmo o la frecuencia en la cual se estimula el nódulo sinusal. ¿Y de qué manera lo hace? Pues aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio. ¿Cómo se puede hacer ese aumento de la permeabilidad del sodio y del calcio? Pues abriendo los canales de acción o los canales proteicos que permiten la entrada de sodio y de calcio. Es muy importante. Cuando un paciente tiene un problema cardíaco, cuando por ejemplo, el corazón empieza a tener fallos como bomba, como por ejemplo en el caso del estado de choque, en el cual pues el cuerpo entra a una disfunción multiorgánica y en el cual uno de los sistemas que principalmente colapsa y que se hace insuficiente va a ser el sistema circulatorio. Los internistas, los intensivistas, los pediatras, porque esto también aplica para pediatría, utilizan unas sustancias denominadas aminas vasoactivas, que lo que van a hacer es aumentar la estimulación simpática del corazón. ¿Por medio de qué? De las aminas vasoactivas, y en este caso una de las más utilizadas es la noradrenalina, que se le pone intravenosa al paciente por medio de un catéter de un acceso venoso central, para hacer que, aunque el sistema nervioso no mande la señal, sí se tenga mayor biodisponibilidad de este compuesto a través del sistema sanguíneo y llegue hacia el nódulo sinusal, estimulando al nódulo sinusal a generar una mejor respuesta del corazón. No solo va a generar el aumento de la frecuencia cardíaca, sino que también va a aumentar la fuerza de la contracción del miocardio. Por eso son tan importantes. Tenemos la adrenalina, la noradrenalina o norepinefrina, que también se le conoce con ese nombre. Tenemos la dobutamina, que cada una de estas tiene su indicación y su uso. Por ejemplo, los internistas utilizan mucho más la norepinefrina, mientras que los pediatras utilizan más la dopamina o la dobutamina. Muy bien, luego pasamos al control parasimpático. Si el simpático acelera, el parasimpático enlentece. Siempre son opuestos, son las fuerzas opuestas, yin y yang, ¿verdad? Que van a estar generando ese control del corazón. En este caso, el sistema nervioso parasimpático no lo va a hacer por medio de la noradrenalina, sino que lo va a hacer por otro compuesto denominado acetilcolina. ¿Y cómo le hace la acetilcolina para enlentecer el ritmo del corazón? Pues bueno, si nos damos cuenta que aumentamos la permeabilidad del sodio y el calcio con el sistema simpático, lo que tenemos que hacer es disminuir esa permeabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Sacamos a todo el sodio y a todo el calcio y generamos una hiperpolarización, o sea, el potencial de acción de la membrana se va a hacer más negativo, ya no va a estar en menos 55 y menos 60, sino que se va a volver más negativo, menos 70 o menos 75. Y eso va a hacer que el corazón necesite un estímulo mucho más intenso para generar un latido cardíaco. Y entonces enlentece el ritmo del corazón. ¿Quién va a llevar el control parasimpático del corazón? Pues se hace a través del nervio vago. Y esto lo que pueden hacer es en algún momento llegar a bloquear el ritmo del nódulo sinusal. ¿Qué sucede? Si se llega a bloquear el nódulo sinusal, diapositivas atrás hablábamos sobre los marcapasos ectópicos. Se puede generar un marcapaso ectópico si el sistema parasimpático sobrebloquea al ritmo, al nódulo sinusal. Y eso es a lo que se le denomina el escape ventricular. En algún momento que
el nódulo sinusal esté tan apagado, tan bloqueado y que no pueda mandar su señal, pues entonces el nódulo auriculoventricular va a empezar a generar sus propios impulsos eléctricos y entonces va a haber un marcapasos ectópico del corazón, principalmente en el nódulo auriculoventricular. Pues bien, esto es electrofisiología cardíaca. Espero que me hayan entendido lo mejor posible, pero cualquier duda o consulta saben que estamos para servirles en cualquiera de las plataformas digitales. Vamos a tener la otra semana, vamos a hablar sobre el sistema vascular porque necesitamos saber cuál es el papel de los vasos sanguíneos en toda esta homeostasis del ciclo cardíaco y el retorno venoso, cómo es que sale la sangre desde el corazón, se pasa a todo el organismo, cómo regresa la sangre hacia el corazón, y esto pues lo vamos a hablar según el capítulo 15 de la fisiología de Guyton. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes en casita? Porque tenemos que tener nuestras evidencias de aprendizaje. Número 1, pues van a pasar la clase al cuaderno. Creo que todos ustedes ya se han dado cuenta que esta es la asignación diaria en todos los cursos y entonces mientras están viendo el video, vayan haciendo sus anotaciones en el cuaderno y ya tienen hecha la mitad de la tarea. Y lo siguiente que van a hacer es que van a ver que en algún momento las personas requieren el uso de marcapasos electrónicos. Pues vayan a investigar un poco sobre estos marcapasos electrónicos, cómo son, cómo se fabrican. Vamos a hablar un poco del campo de la ingeniería biomédica. No solo somos los médicos los encargados de salvar a los pacientes, pues también hay ingenieros que se dedican a estudiar o a fabricar algunos aparatos que nos van a enseñar o que nos van a ayudar a controlar a nuestros pacientes. Vean cómo es un marcapasos y investiguen un poco de ello. Todo, por favor, en el cuaderno, le tomas una foto correspondiente y lo mandan a la asignación que vamos a crear en el modo para llevar nuestras evidencias. La otra semana vamos a tener una pequeña evaluación, pues tenemos que seguir generando nuestros conocimientos, así que estén pendientes de la evaluación cuando se habilite en el portal. Así que por favor, estemos pendientes y cualquier duda, pregunta, WhatsApp, Messenger, el modo o control total para poder tener acceso a la resolución de dudas. Un saludo y espero que tengan una muy, muy, muy feliz tarde. Dios les bendiga y que Dios bendiga a Guatemala, diría nuestro presidente. Un saludo, quédense en casa.